Abrir una universidad en España es una odisea. Abrir una universidad o abrir un centro educativo es un derecho fundamental de la Constitución española. Sin embargo, en España, desde hace ya bastantes años, se creó una ley que decía que para crear una universidad hacía falta una ley en el Parlamento o una ley en el Parlamento autonómico. Inviertes económicamente sin saber si vas a poder abrir, Sí, porque sí. incluso una vez después que hayas pasado todos los procesos burocráticos y tengas todo el informe positivo, realmente depende del Parlamento. Claro. Primero de un gobierno autonómico que apruebe llevarlo al Parlamento y luego de un Parlamento que puede el Parlamento decir que no y toda la inversión que has hecho y todo lo que hiciste se queda en nada, en borrajas. A mí no me importaría para nada que la universidad pusiera Universidad X, títulos no reconocidos por el Estado. No se puede por ley. No se puede. No se puede. O sea, no puedes hacer eso. Tú no puedes usarla para la universidad. La única forma de usarla para la universidad es creando una universidad por la parte legal. Nos llega un informe de un título que es el grado de Relaciones Internacionales. Pues nos dicen que tenemos que quitar la asignatura de Public Choice porque esos conocimientos, primero, no son relevantes para un internacionalista. Es decir, analizar las políticas públicas con herramientas económicas no es interesante para alguien que se va a llegar a las relaciones internacionales. Pero segundo, dicen que esa escuela es minoritaria y anecdótica. Y o quitábamos eso, no nos aprobaban el título. Hasta ahí llega el nivel de control de los títulos oficiales. Tenemos grandes hospitales, ¿no? Públicos o privados, ¿vale? Moles de hospitales, ¿no? Tenemos listas de espera. Tenemos centros colapsados. Cada año el gasto sanitario aumenta. ¿Qué pasaría si saliese la máquina autodiagnóstico? Cambiaría por completo el modelo. Esa innovación cambiaría por completo el modelo. Tendríamos hospitales vacíos. La innovación principal en la educación, precisamente, es la virtualidad, que te permite tener a cualquier profesor en cualquier momento, en cualquier hora, en un vídeo, en una pantallita, sin necesidad de tener que trasladarte de Washington a Madrid para escuchar a Huerta de Soto. Esa es una de las cosas simpáticas del decreto que quiere aprobar el Estado ahora, por ejemplo. Dice que los profesores no pueden ser más de un 20% de lo que es fuera de España. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si un profesor, sea español o no, vive en Singapur y es el mejor en un tema, y yo quiero fichar, ¿por qué no puedo tenerlo contratado? No, hasta un 20%. ¿Pero por qué un 20%? O el 80%, o el 70%, o el 45%, o el 5%. Me da Sí, igual. lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Bienvenidos a Rompiendo Cadenas. Hoy traemos por fin a mi querido Gonzalo Melián, vicerrector de la Universidad de las Hespérides, profesor de Economía, doctor en Economía y Arquitectura. ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias, Felipe. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Esta es tu casa, como me dijiste tú a mí cuando pisé por primera vez la universidad. Para empezar, siempre pregunto al invitado quién es la persona. Entonces, ¿quién es Gonzalo Melián? Pues Gonzalo Melián, vaya pregunta esta, nunca me la han hecho. Pues soy de Gran Canaria, de Canarias. Soy hijo único. Soy padre de 3 hijos. Marido, por supuesto. Me apasionan las ciudades, los caballos, la economía, la arquitectura, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué puedo contar de mí? Muchísimas cosas, lógicamente, pero hablar de uno mismo es un poco complicado. Ya te iré preguntando, no te preocupes. Y bueno, un apasionado de la libertad. Y bueno, creo que es Don Quijote decía que era el don más preciado del hombre, o algo así, ¿no? Pero Sí. yo diría que es uno de los derechos fundamentales del hombre. Está muy de moda eso de derechos fundamentales hoy en día. Sí, sí. Y bueno, pues desde el punto de vista personal, pues diría eso, ¿no? Por supuesto puedo contar más cosas, pero Sí, adelante, poco a poco. las preguntas. Sí. Una cosa que me interesa de tu vida es que tú al principio empezaste estudiando con el objetivo de ser arquitecto, te gustó mucho ese recorrido, tanto que te terminaste doctorando en arquitectura. ¿Cómo llegas de la rama de arquitectura a la rama de la economía?
¿Qué es lo Bien, que te pincha para ese cambio? bien, es una muy buena pregunta también. A ver, yo empecé arquitectura un poco por accidente, eh, porque yo mi idea era estudiar medicina. Vaya, igualito. Y entonces al final decidí hacer arquitectura y descubrí algo que me apasionaba, que era la arquitectura. No era consciente de lo maravilloso que era la arquitectura. Entré un poco de rebote y la carrera me entusiasmó y la arquitectura me sigue entusiasmando. Lo que pasa es que es verdad que cuando quedé arquitectura, bueno, yo empecé la arquitectura y tenía claro que quería hacer el doctorado de arquitectura porque me gustaba el mundo académico y me gustaba la educación. Entonces, probablemente porque he vivido mucho eso en mi casa, pero vamos, básicamente yo terminé arquitectura y monto mi primera empresa que es en cálculo de estructuras, en la cual me fue muy bien con un socio. Calculamos en torno a 100 edificios en 2 años y fue un periodo fantástico y muy bonito, pero a mí aquello no me completaba. No, o sea, sí, era un trabajo más de ingeniero casi. O sea, pero vamos, no me terminaba de convencer. Y de hecho mi tesis doctoral de arquitectura es relacionada a materiales con estructuras. Es una tesis muy técnica o muy de ciencias, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que siempre me ha gustado mucho las ciencias sociales. Entonces yo veía que la parte de la arquitectura, la parte de ciencias sociales que había era el urbanismo. Entonces eh, decido empezar a hacer un posgrado de urbanismo mientras acababa el doctorado de arquitectura. Y ahí me ficha una gran empresa de urbanismo, que es que haga arquitectura, sociedad y territorio, y empecé a trabajar con ellos, a hacer planes generales. Y es estando ahí digamos, ese estudio, cuando me doy cuenta que muchos de los planes que estaba haciendo eh, no entendía por qué eran así, no entendía por qué se estaban organizando así. Y yo sabía mucho de derecho urbanístico por el máster que he hecho, sabía mucho de planeamiento urbano, de diseño urbano, de gestión urbana, pero sabía poco de economía o nada de economía, por no decir nada. Entonces, por una parte empiezo a pensar que necesito estudiar economía para poder entender lo que estaba haciendo. Vale. Y por otro lado, me encuentro con Gabriel Calzada un día en Madrid, en el cual pues entablo la relación con él de empezar a vernos, me invita al Juan de Mariana, yo empiezo a ir a los encuentros del Juan de Mariana, eh, y estando allí le digo un día, oye, quiero estudiar economía porque veo que yo no tengo ni idea de economía. Y de hecho creo que es esencial para lo que estoy haciendo actualmente y para poder entender, porque no termino de comprender esto del proyecto urbano, o sea, creo que tiene problemas el sistema. Y entonces Gabriel me dice, ¿y qué has pensado? Y yo, bueno, pues me voy a apuntar por una universidad a distancia a estudiar economía. Y me dice, mira, hay un catedrático de economía en la Universidad de Juan Carlos de Madrid, en el cual viene gente de todo el mundo a hacer su doctorado con él. Yo creo que le puede interesar tu perfil. Alguien que ya es doctor en arquitectura, que se dedica al urbanismo y igual le puede interesar mucho para hacer una tesis de economía relacionada con las ciudades y tal. Y yo, pero ¿cómo voy a hacer yo una tesis doctoral de economía si no tengo ni idea de economía? Y dice, bueno, tú vete a hablar con él y a ver qué te dice. Entonces fui a hablar con Huerta de Soto. Huerta de Soto me dijo que estaba admitido en el programa de doctorado de Nava Perme. Me dijo que le interesaba muchísimo Tu perfil. mi perfil, que estaba buscando gente no economista para hacer tesis de economía y que no me preocupase que con su seminario de doctorado iba, y con un montón de lecturas que me iban a mandar tanto él como Vale Calzada, iba a aprender un montón de economía. Y así fue, así empecé. Me leí no sé cuántos libros en 1 año y medio, 2 años. Yo creo que ha sido el periodo de lectura más grande que he tenido en mi vida. Y luego, paralelamente, al cabo de 1 año y medio así, Huerta Sosa sacó su máster de economía austríaca. Y hice la primera edición del máster. Entonces, bueno, ese fue un poquito el proceso. Y desde luego, cuando empecé a estudiar economía, empecé a leer economía y estudiar economía, fue un Big Bang para mí. Porque todas las respuestas que no encontraba a cosas que no comprendía o que veía que estaban mal, pero no sabía por qué,
pues de repente hicieron como eso, un Big Bang y empecé a poder dar respuestas a las cosas que no podía dar respuestas. Y mi vida cambió por completo. Yo ese Porque sentimiento lo conozco también. mi vida cambió por completo y bueno, y fruto de ese proceso, pues dio lugar a mi tesis doctoral de economía, que es la economía política de la planificación urbana. Y un poco es una crítica al modelo usando tanto herramientas, o sea, teoría económica de la escuela austriaca, teoría económica del Public Choice, teoría económica de la New Institutionalism, diferentes escuelas, de diferentes escuelas de economía para explicar el por qué el modelo pues, tiene unos importantes fallos. ¿Y crees que, como pregunta extra, crees que es posible solucionar esos fallos o no hay voluntad de hacerlo? El, la- la- el libro o la tesis empieza explicando que la justificación del modelo de planeamiento urbano actual, que es el que nació hace ya pues 75 años, 80 años en toda Europa, en el 47 por ejemplo en Reino Unido, el 56 en España, etcétera. O sea, el sistema actual es heredero de esa época, del momento del mitad del siglo XX, donde había una planificación de las economías y planificación de muchos otros sectores estratégicos, como energía, por ejemplo, entre otros. Este modelo nace a nivel teórico con la idea de hay fallos en el mercado y por lo tanto debemos de planificar para corregir esos fallos. ¿Vale? Vamos a suponer que esos fallos son reales. ¿Vale? Algunos son reales, otros no tanto, pero vamos a suponer que son reales. Aún siendo esos fallos reales, los fallos o las consecuencias económicas que tiene el modelo son de un coste infinitamente mayor. Por lo tanto, aquí tenemos una balanza donde está el modelo de, digamos, un modelo de planeamiento urbano eh, basado en derecho de propiedad y guiado por los precios de mercado, lo que sería un urbanismo de mercado, ¿vale? O un modelo de planeamiento urbano dirigido por el Estado. Entonces, si tiene unos costes, tiene unos costes mucho Mucho mayores. más alto, claro. Entonces, bueno, ¿tiene solución un modelo así? No, lo que es verdad es que se pueden introducir mecanismos de mercado para reducir algo esos costes, pero indudablemente la solución es ir hacia un modelo de urbanismo, un modelo de planificación urbana guiado por los precios del mercado, donde la ciudad, digamos, evoluciona y se transforma en función de esos precios. Y bueno, eso sería la solución. En el otro modelo, pues indudablemente hay diferentes mini modelos. Hay modelos más orientativos, como el de Reino Unido, hay modelos más restrictivos, como el español, ¿no? Y hay modelos que introducen algunos mecanismos de mercado, otros que no introducen ninguno. Hay algunos que están más descentralizados, otros más centralizados. O sea, hay diferentes tal, y todos tienen sus problemas, pero al final el modelo en general es el mismo, aunque sea distinto, y los problemas principales son los Son de mismos. base, no Sí, son son de de... base, exacto. Vale, vale. ¿Y tú actualmente ahora te dedicas más al mundo de la economía que al mundo de la arquitectura? Sí, yo monté también mi estudio de arquitectura y urbanismo con tres socios en Madrid. Después, o sea, yo dejé de trabajar con esta gran empresa de urbanismo, creo que estuve 3 años, porque me fui a Reino Unido, a Cardiff, al departamento de City and Regional Planning de la Cardiff University con Chris Webster, que es un urbanista, economista importante, relacionado con esta idea del urbanismo como mecanismo de mercado. Y me fui a hacer un periodo de investigación con él. Entonces paré mi carrera profesional durante 6 meses, 7 meses, y ya luego volví y monté mi estudio de urbanismo en Madrid. Y aparte empecé a trabajar, bueno, empecé a dar clase en IE University, nada más volver, en 2007. Entonces, bueno, ahí tuve un periodo de 2 años, 3 años, haciendo planeamiento urbano y arquitectura con mis socios. Fue un periodo muy bonito, donde hicimos muy buenos proyectos y algunos que otros muy grandes, la verdad, eh, especialmente de planeamiento y diseño urbano. Y bueno, ahí hubo un punto de inflexión que fue cuando en 2008
el Juan de Mariana le da el premio Juan de Mariana a Manuel Ayau, a Muso. Mm. Y bueno, Manuel Ayau vino a España y ahí pues tuve la oportunidad de conocer a Giancarlo Ibargüen. Ibargüen fue también rector de la Universidad Francisco Marroquín. Y bueno, y él me invita a la Marroquín, precisamente a dar unas clases de planeamiento urbano y economía de mercado, y a la misma vez también a participar en un debate que pues, estaba fraguando en Guatemala un cambio de modelo urbanístico y un de esos el modelo que estaban implementando. Y te pillo a Guatemala al cabo de unos meses y, y cuando vuelvo de Guatemala, pues digo, realmente no sé qué estoy haciendo con lo que estoy haciendo, porque creo que un proyecto vital podría ser crear una universidad como la Universidad Francisco Marroquín, que no hay ninguna de esa calidad en España. O Pues no había. en aquel momento no había ninguna de esa calidad en España, y dije, creo que un proyecto vital podría ser crear una universidad como la UFM en España. Y yo vuelvo, se lo cuento a Gabriel Calzada y Gabriel me dice, yo ya llevo pensando en ese proyecto tiempo y dije, bueno, pues pongamos a trabajar juntos. Y entonces ahí fue un proceso, digamos, de evolutivo. Eh, Seguí con mi estudio en Madrid, haciendo arquitectura y haciendo planeamiento, y empezamos a trabajar en el proyecto de la hoy Universidad de las Hespérides, pero previamente, antes de arrancar esas Hespérides, arrancamos el Centro de Estudios online de Madrid Malayao, Centro de Estudios Superiores, hoy OMA Business School de Madrid. Y bueno, pues entonces en 2012, o sea, 2010, 2011 fueron años de mucho trabajo. Primero 2009 empezamos. El proyecto realmente originalmente era en Canarias, y era un proyecto de universidad presencial. Entonces, estuvimos visitando diferentes lugares y bueno, al final, ¿El proyecto estamos hablando de de la Universidad Hespérides de las o de Hespérides. OMA? La De Universidad de las Hespérides. Hespérides inicialmente era en Canarias Y presencial. presencial. Y luego, por una serie de acontecimientos, fue evolucionando el proyecto y además nos dimos cuenta que abrir una universidad nos iba a llevar un tiempo al ver, digamos, Pequeño, ¿no? un pequeño tiempo, al ver sobre todo los obstáculos que nos íbamos a encontrar, sobre todo políticos. Y bueno, decidimos entonces en el intercambio de tiempo, decidimos montar primero una escuela de negocios de estudios superiores y eso fue lo que hicimos. Y entonces en 2009 empezamos, 2010 y 2011 trabajamos duramente y en 2012 abrimos la escuela de negocios en Madrid. Y ahí fue cuando yo dejé el estudio de arquitectura mío y de planeamiento urbano. Lo dejé porque ya era inviable seguir con todo. Y bueno, y ahí ya pues toda mi dedicación estuvo siempre pues digamos al mundo de la emprendeduría y la gestión educativa. Ya me robaste una pregunta que era cómo se crea en tu interior esa idea de vamos a abrir una universidad y llegar a abrir la Universidad de las Hespérides, pero vamos a profundizar un poquito más en eso y la pregunta va a ser cómo una persona de las características que me has ido comentando, del mundo de la arquitectura, apasionado por la academia, ya me dijiste, más en sentido investigador, pero cómo un perfil como el tuyo fragua dentro de su interior el abrir una universidad, el meterse en ese fregado. Un fregado importante además. Bien, pues creo que se puede explicar, es una buena pregunta, creo que se puede explicar desde pequeñito. O sea, yo creo que en mi casa siempre se vivieron dos cosas o tres cosas importantes, muy en casa, a nivel cultural de casa, ¿no? De lo que yo viví cuando era pequeño en mi casa, ¿no? Por una parte, la parte educativa, la educación siempre fue muy importante. Mi abuelo montó un colegio en Canarias, que es el Colegio de Clavijo, que fue un colegio importante en la sociedad canaria. Entonces, por una parte, pues mi abuelo Juan, el padre de mi padre, había emprendido y había montado un colegio. Sí, La viene educación, en la sangre ya. la educación siempre fue importante en mi casa. Por otro lado, mi abuelo Pepe, el padre de mi madre, era empresario. También siempre en mi casa estuve
mis padres son empresarios, pero siempre tuve el gusanillo empresarial metido en la cultura de la casa, ¿no? Y mi abuelo, yo bebía a mi abuelo, o sea, ver al final a un empresario como su vida y vivirla con él, creo que para entender lo que es un empresario, pues creo que es esencial, y yo eso lo viví con mi abuelo materno, con mi abuelo Pepe, y creo que esas dos cosas unidas hacen cultivan ese gusanillo de emprendimiento, de empresa, de ser empresario y a la misma vez el tema educativo. Yo creo que esas dos cosas, y después por otro lado, en mi casa me se vive muy de cerca también, muy de cerca siempre la política. Entonces, bueno, es verdad que es distinto, una cosa distinta, pero es verdad que el mundo de las ideas, el mundo de la filosofía política, el mundo de las ideas, pues, digamos que juega con todo esto, ¿no? Y yo creo que eso, más la evolución de ir estudiando, luego el doctorado, luego la economía y tal, no sé qué tal, y viendo que me entusiasmaba la educación, y siempre me gustaban los negocios, pues creo que eso me llevó a esa evolución. Yo creo que todo eso, desde pequeñito a hoy, es lo que hace a donde llegué. O sea, yo creo que eso es lo que hizo que me lanzara a algo así. Y sobre todo porque siempre fui una persona curiosa, inquieta, y nunca encontraba algo que me llenase. Y esto, o sea, este proyecto y esta idea, este poder estar dedicado a esto, me llenaba por completo. O sea, creo que era algo y digo, por eso sí merece la pena dedicar horas y horas de esfuerzo, aunque te peguen palos y palos y palos de carretas por el camino. Me es gracioso, porque te brillan los ojitos cuando, cuando dices eso, o sea, es verdad. Y recibes palos, ¿verdad? Cuéntame un poquito, ¿cuántos palos han recibido por el camino? Bueno, digamos que abrir una universidad en España es una odisea. Eh, Lamentablemente en España, digamos que abrir una universidad o abrir un centro educativo eh, es un derecho fundamental de la Constitución española. O sea, no es un derecho de la Constitución española, es un derecho fundamental. Está en el capítulo de los derechos fundamentales, la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros educativos. Sin embargo, en España, desde hace ya pues, bastantes años, creo que fue la época de Rubalcaba, se creó una ley que decía que para crear una universidad hacía falta una ley en el Parlamento o una ley en el Parlamento autonómico. O sea, el Parlamento Nacional o el Parlamento Autonómico, Congreso de Diputados o Parlamentos autonómicos. Lo cual es curioso, ¿no? Es un derecho fundamental regulado por los políticos después en una ley. Por lo tanto, el proceso primero es pasar una odisea de obstáculos burocráticos donde te van evaluando y te van haciendo informes y vas cumpliendo, aparte inversión económica, o sea, inviertes económicamente sin saber si vas a poder abrir, Sí, porque sí, incluso una vez después que hayas pasado todos los procesos burocráticos y tengas todo el informe positivo, realmente depende del Parlamento. claro. Primero de un gobierno autonómico que apruebe llevarlo al Parlamento y luego de un Parlamento que puede el Parlamento decir que no y toda la inversión que has hecho y todo lo que hiciste se queda en nada, en borraja. Porque además para llegar ahí, al Parlamento, ya tienes que tener profesores en nómina y No, trabajadores. profesores no, pero sí tienes que tener acuerdos con esos profesores de que van a entrar en la universidad. O sea, realmente es una auténtica odisea. Y luego una vez que la ley te la aprueban, tienes otra odisea que es acreditar los títulos, contratar a los profesores, hacer las instalaciones, las tecnologías, y que van a volver a evaluarte otra vez con otra multitud de informes. O sea que después de probar eso te pueden volver a echar para atrás. Te puedes hacer toda la inversión, ya Fua. más inversión todavía, y en último momento decirte que no te dejan abrir. O sea, incluso puede llegar a pasar eso. O sea, realmente las universidades españolas pasan digamos, unos requisitos y unos controles que no pasa en ninguna universidad en el mundo. O sea, es realmente Una locura. una locura. Y todo se traduce además en costes que van en detrimento de la flexibilidad, digamos, de la innovación, etc. De hecho, aquí el reto es cómo ser innovadores con un modelo totalmente anti-innovación. Ese es el gran reto y es lo que estamos nosotros haciendo en Hesperia, ¿no? Y bueno, es complicado, pero lo hacemos. Sí, sí, la verdad que es sorprendente lo que han conseguido. Te digo, a mí, ya lo he dicho un montón de veces, a mí me ha cambiado por completo mi manera de ver la educación. Yo siempre fui el renegado, el que no le gusta el estudiar porque no entiende el sistema de absorción
de memorización y vómito y ya está. Y llegué aquí y vi que a ustedes lo que quieren es que se aprenda y el debate y el pensamiento crítico. Y dije, coño, esto es divertido. Esto no es horroroso. Y aquí estamos. Sí, nuestro modelo, como bien sabes, el principal actor no es el profesor, es el estudiante. Y para ello tiene que el estudiante pues, querer aprender bueno, y aprender pues, de forma activa y colaborativa con otros compañeros. Sí, Eso sí, es total. esencial. Sí, yo estoy súper sorprendido de la comunidad que hay en la universidad. O sea, es una universidad virtual, que ya de por sí dices, bueno, una universidad virtual, no vas a tener contacto con nadie, y no he tenido tanta gente, tanto contacto con tanta gente en ninguna universidad presencial como lo he tenido en esta. O sea, es una locura, o sea, es algo que no te esperas. Pero bueno, Qué bueno. por ese lado, felicidades por el proyecto, porque está empezando, pero de momento a mí y a muchos otros les está encantando. Bueno, Así que, ustedes son los, como decía antes, ustedes son los protagonistas de vuestra educación y los protagonistas de Hesperides, por lo tanto, felicidades para ustedes. bueno, felicidades para los dos. Una cosa que me interesa, porque no tenía conocimiento de que en la Constitución un derecho fundamental era la libertad de creación de educación y todo esto. Eso es nuevo, todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, mi pregunta es, ¿el problema está en que no se pueden crear centros educativos per se o en que la gente busca una oficialidad estatal que diga, vale, este centro educativo está oficializado por el Estado, entonces este es el bueno, y este centro educativo que sí que lo puedes crear sin ningún problema, pero que no tiene la estampita de oficial, no mola tanto? A lo mejor no sería interesante demostrar que un centro no oficial puede ser incluso mejor que un centro oficial. Bien, es una buena pregunta. A ver, a mí no me importaría para nada que la universidad pusiera Universidad X, centro no, títulos no reconocidos por el Estado. Pero no se puede por ley. No se puede. No se O puede. sea, no puedes hacer eso. Tú no puedes usarla para la universidad. ¿Vale? Está prohibido. La única forma de usarla para la universidad es creando la universidad por la parte legal. Madre mía. Legal, bueno, legislativa, como quieras llamarla. Entonces, tienes la obligación de... Tienen el monopolio de la palabra. Totalmente, me pone la palabra. Es más, ahora, hay ahora bueno, que sabrás, con todo el tema de que el gobierno está sacando unos nuevos requisitos para poder ser universidad, donde los sorprendentes que confunden calidad con cantidad, pero hay muchas de estas cosas que introducen en ese decreto que van, digamos, no que vayan de la calidad, es que van contra la calidad y lo justifican que es para la calidad. Pero lo simpático de todo esto es que ese nuevo decreto se quiere aprobar para regular la creación de universidades, nos introduce un montón de nuevas exigencias que, como decía hace un momentito, no tienen que ver con la calidad, sino con el control político de las instituciones educativas. Es eso, al final, digamos que el Estado, a través del establishment, quieren controlar las universidades. Entonces, es un derecho fundamental totalmente regulado, totalmente controlado. La idea esa de... Porque realmente no solamente es que para poder la universidad es que tener la ley y tiene que ser un montón de regulaciones y un montón de cosas, ¿no? Sino o requisitos, sino que además una vez aprobada, te exigen tener X títulos oficiales. Y por lo general las universidades, todas las universidades, sobre todo las privadas, no quieren títulos oficiales, prefieren los propios. ¿Por qué? Porque los propios pueden innovar mucho más y pueden tener muchísima más flexibilidad a la hora de contratar profesores, etc. Y los oficiales puedes innovar mucho, o sea, puedes innovar porque nosotros lo hacemos, pero te someten a un control del establishment, digamos, con evaluadores que no han innovado con esos programas o que quieren que se imponga su criterio en el programa. Y entonces, claro, las universidades privadas por lo general quieren títulos propios. Entonces, lo que se está haciendo actualmente es incluso exigir un mínimo de títulos oficiales
para que las universidades estén en la rueda controlada Claro. por todo el político, y a la misma vez que el ratio de alumnos propios y alumnos oficial sea también controlado, es decir, que no puedas tener muchos títulos no oficiales. Porque tienes que tener más alumnos en títulos Oficiales oficiales que que no en oficiales. títulos propios, claro. Entonces, para mí todos estos son oficiales, todos. Sí, sí, a Pero, ver, porque al final todos la están dentro, oficialidad se la todos están da... dentro de la legalidad. Exacto. Yo creo, de hecho, que lo correcto sería hablar de títulos estatales frente a títulos universitarios propios. Sí, a ver, ¿Vale? entendamos oficial como El sello del Estado. estampita de Del estatal, Estado. sí. Los dos son títulos de la universidad. Porque luego Pero la una universidad, universidad privada le da igual que sea oficial que no sea oficial, lo que le importa... o públicas también tienen títulos propios. No, me equivoqué, perdona. O sea, Una universidad las empresas en general buscan calidad y buscan que conocimiento y una persona válida. Le da exactamente igual que tengas un título de X o de Y. totalmente. O sea, aquí es que hay habilidades y esas habilidades puedes aplicarlas en sus empresas o que son las habilidades para montar tus empresas también. Entonces, la realidad es que el control no acaba en esa parte, también entra en la parte de los títulos. Una anécdota. Me acuerdo la primera vez que verificamos los títulos de la universidad, el proceso de aprobación de un título también es 1 año y medio aproximadamente cada título. Como digo, con los planes urbanísticos, cuando los apruebas ya están obsoletos. Pues esto es igual, tienes algo innovador y quieres hacerlo por mañana y cuando ya lo vas a sacar al mercado ya ha pasado 2 años. Y ya en otras universidades que no tienen este modelo educativo español, pues ya han sacado algo competente en el mercado. Pero bueno, anécdota. Nos llega un informe de un título que es el grado de Relaciones Internacionales. Pues nos dicen que tenemos que quitar la asignatura de Public Choice, de elección pública, porque esos conocimientos, primero, no son relevantes para un internacionalista. Es decir, analizar las políticas públicas con herramientas económicas no es interesante para alguien que se va a llegar a las relaciones internacionales. Dios, ver para creer, ¿no? Pero segundo, dicen que esa escuela es minoritaria y anecdótica. Que la public choice es minoritaria y anecdótica. Eso dice el informe. Y o quitábamos eso, no nos aprobaban el título. Qué bueno. Hasta ahí llega el nivel de control de los títulos oficiales. Innovar así es complicado. Y tanto. Muy complicado. Entonces, bueno, la realidad es que el sistema humanístico, o sea, el sistema humanístico, no iba a decir humanístico, el sistema educativo español universitario necesita una profunda reforma para que realmente pueda innovar de verdad. De hecho, uno de los problemas en España actualmente con las universidades es ese. Y lamentablemente estamos yendo al contrario. Sí, total. Estamos yendo. Total. Pasa un poco como con muchas otras regulaciones. Por ejemplo, en el urbanismo lo hemos vivido mucho en España, ¿no? Querer arreglar los problemas derivados de la regulación Con más con más regulación no suele funcionar. no suele funcionar. No funciona. O sea, va incluso a incrementar los problemas. Entonces, eso lo vemos en el sector urbanístico y lamentablemente ahora lo estamos pidiendo en el sector universitario. Al final sacan regulaciones con un objetivo. Cuando ven que el objetivo que quieren ellos no se cumple, van a sacar nuevas regulaciones con el mismo objetivo o un objetivo mayor y al final lo que hacen es destrozar todo. Todo. Y bueno, pues ese es el problema que hay con cualquier tipo de planificación centralizada, ya sea en la ciudad, ya sea en la educación superior. Y es triste verlo y es triste comprobar qué está pasando, sobre todo es algo que depende del futuro de un país. Por la educación superior, la educación desde pequeño hasta superior es importantísima, ¿no? Pero ver la superior, que quizás debe ser la más libre de todas, porque además es la que va a incrementar la empleabilidad de las personas formadas, etcétera, que esté regulada y que estén exigiendo cosas que van, digamos, son decimonónicas, pues no tiene sentido ninguno. No, totalmente. ¿Y cuál crees que sería el movimiento que se debería hacer por parte de las personas interesadas en que el mundo de la universidad y de la educación sea un poco más libre y tener un poco más de poder de elección de a mí me interesa esto? Pues está permitido que esto lo imparta alguna universidad en vez de que todo esté tan regulado. ¿Qué crees que es lo que tenemos que hacer las personas para poder llegar a conseguir esas reformas, aunque sean poco a poco, que en vez de ir a la dirección opuesta, que vayan en la dirección adecuada? Bien, no sé si la respuesta a esa pregunta, que es muy buena también. Bueno, yo hace un momento te comenté que el protagonista de Universidades Hespérides es el estudiante. Sí, 100%. Yo creo que el protagonista de cualquier educación es el estudiante. O
sea, el estudiante, y no digo alumno, digo estudiante. O sea, alguien que está estudiando, alguien que está aprendiendo, ¿no? Alguien que le gusta aprender. Entonces, yo creo que el mercado es maravilloso. En donde a largo plazo, pues la innovación termina, digamos, eh, imponiéndose, entre comillas. Entonces, ha habido ejemplos en el pasado de mercados regulados que han colapsado y que han quedado arcaicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un mercado que todavía no se ha transformado, que el volumen, digamos, de gasto es mucho mayor que el de educación, que es el sanitario. Tenemos grandes hospitales, ¿no? Públicos o privados, ¿vale? Moles de hospitales, ¿no? Tenemos listas de espera, tenemos centros colapsados. Cada año el gasto sanitario aumenta. ¿Qué pasaría si saliese la máquina autodiagnóstico? ¿Habría menos gente? Cambiaría por completo el modelo. Esa innovación cambiaría por completo el modelo. Tendríamos hospitales vacíos. Y habría que cambiar por completo el modelo sanitario. Pues aquí pasa lo mismo un poquito con la educación. Yo creo que la innovación principal en la educación precisamente es la virtualidad, el modo virtual, que te permite tener a cualquier profesor en cualquier momento, a cualquier hora, en un vídeo, en una pantallita, Sí. sin necesidad de tener que trasladarte de Washington a Madrid para escuchar a Huerta de Soto. Totalmente. Entonces, piensa que en el pasado las universidades era el lugar del saber. Sí. ¿Qué había en las universidades antiguamente? Hablo del siglo XVII, siglo XVIII, ¿vale? Pues estaban dos cosas fundamentales para poder aprender. Una, los libros. Los libros, o sea, aquí estamos en la biblioteca de la Universidad de Hespérides, estaban los libros que tenían el conocimiento, ¿vale? Y luego estaban los profesores, los cuales habían estado estudiando esos libros para transmitir ese conocimiento de forma más abreviada a los estudiantes. Era un modelo, digamos, donde casi el protagonista ahí era el profesor. Sí. Porque era el que decía, hablaba, y el que te apuntaba, hacía apuntes, resumía, leía los libros. Pero era un modelo, digamos, que obligaba a la gente a trasladarse a la universidad, que era el único lugar donde estaban los profesores y estaban los libros. Entonces, digamos, había pocas universidades y las que habían, pues, y muy poca gente podía estar en la universidad. Sí. Muy poquita gente. Eran unos pocos privilegiados. Mi abuelo, Juan, yo digo, fue privilegiado porque él nació en 1900 y fue a la universidad. Estuvo en residencia de estudiantes en Madrid, con Lorca, entre otros, y con Buñuel y con Dalí. O sea, Buena época. Él coincidió con ellos. Entonces, eso no era lo normal. Hay muy poca gente que estudia en la universidad. Y eso era lo del principio del siglo XX, gente del siglo XVIII, siglo XVII. Sí. Entonces, tenías que trasladarte. Y eso es un coste importante. Muy poca gente podía conseguirlo. Y tenías que pagarle al profesor para que viniese a vivir a la universidad. A la universidad, claro. ¿Vale? Y conseguir los libros mejores que habían, etc. ¿no? Esa era la universidad en el pasado. Eso era. Era el lugar donde estaba el saber, libros y profesores eruditos. Personas que se dedicaban a leer esos libros. Para poder transmitirlo. Exacto. Sin embargo, hoy, como digo, solamente el conocimiento está a un clic. O sea, a un clic con el móvil. Mi clic con el móvil, con lo que tú quieras. Tienes conocimiento. O sea, las bibliotecas ya como tales, ya no es lo mismo. O sea, ya no tienes que ir a la biblioteca a ver un libro. Es que tienes bibliotecas gigantes online con la mayoría libros del mundo, tienes papers abiertos. O sea, realmente la biblioteca ya es virtual. Sí. Y luego puedes tener un profesor que iba donde quiera y darte una lecture, o darte una conferencia, o darte un vídeo explicándote un concepto. Entonces la parte, digamos, de conocimiento ya viene dada, o sea, está bien abierto, están abiertos. De hecho, muchísima gente es autodidacta y no va a la universidad y tienen una educación altísima, altísima, porque ha sido autodidacta y tienen esa fuente de información a su alcance. Entonces, el profesorado, digamos, ya no solamente transmite conocimiento, sino tiene que
digamos, ayudar al estudiante, facilitar al estudiante su aprendizaje, para adquirir esas habilidades que son fundamentales. No son los conocimientos importantes, pero son las habilidades. Y el profesorado pasa a ser también muy importante en el sentido de experiencia del profesor. Ya no es tan importante la idea de te transmito el concepto de un libro, sino te transmito mi expertise, mi conocimiento, mi experiencia vital o profesional o empresarial que he tenido y además te voy a ayudar a adquirir esas habilidades, Sí. que son esenciales. Entonces, por completo ha variado la universidad. De hecho, nosotros siempre en Experia decimos que hemos unido lo mejor del mundo presencial con lo mejor del mundo virtual. Y ese es nuestro modelo. Y además, sois los primeros en hacer eso, hasta donde yo sé. Sí, en este momento la única universidad que estamos haciendo esto somos nosotros, en este momento, en España por lo menos. No conozco todas las universidades del mundo, ¿vale? No, Pero conozco bastante, sería difícil. pero de luego... Y que para mí, ¿qué es lo mejor del mundo presencial? Pues lo mejor presencial hoy no es ir a una clase a escuchar a un profesor. Eso no es lo mejor del mundo presencial a día de hoy. De hecho, diría que eso es la educación del siglo XIX. Lo que decía antes, el profesor que va a la lecture, una conferencia, Sí, apuntando al alumno, ¿no? Que lamentablemente, pues así sigue siendo la gran mayoría de universidades, una gran cantidad de universidades. Lo mejor del mundo presencial es estar en un lugar con tus compañeros y con el profesor, cooperando, dialogando. dialogando, cooperando, analizando, aplicando, co-creando, de manera que tengas experiencias de aprendizaje no solo activas, también colaborativas con otros compañeros. Eso es lo mejor del mundo presencial. Y en eso coincido contigo porque es el motivo por el que estoy aquí. O sea Sí, que- eso es lo mejor del mundo presencial y eso nosotros nos empeñamos en que podíamos replicarlo virtual. Y lo hicimos virtual, por supuesto en directo, y ponemos, como ya sabes tú, a los alumnos a hacer esto de forma virtual. Lo bueno de esto es que no te obliga a estar en un lugar. Puedes estar en cualquier lugar con esto, digamos, que es lo mejor del mundo presencial. ¿Y qué es lo mejor del mundo virtual? Como te decía antes, a mí que me hagan ir a un espacio o me convoquen a una hora determinada por internet para escuchar a un profesor, me parece un coste de oportunidad muy importante. Por eso puedo grabar y luego cuando yo pueda. Sí. Pues lo mejor del mundo virtual para mí precisamente es eso. La parte, digamos, de dar píldoras educativas, de dar conocimiento muy bien trabajado, muy bien transmitido, con herramientas virtuales. Y que sean accesibles en el momento Y que que el decirle al alumno momento que quiera. uno quiera. Entonces, esa es la combinación que hemos hecho en Expedia. Y creo que eso es lo que realmente causa esa, digamos, y después te permite tener profesores los mejores por cualquier lugar del mundo. Porque no es necesario Estar aquí. traerlo. Exacto. Esa es una de las cosas simpáticas ¿Qué quiere hacer el Estado? del decreto que quiere por el Estado ahora, por ejemplo. Dice que los profesores no pueden ser más de un 20% que es fuera de España. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si un profesor, sea español o no, vive en Singapur y es el mejor en un tema, y yo quiero fichar, ¿por qué no puedo tenerlo contratado? No, hasta un 20%. ¿Pero por qué un 20%? Porque no puedo tener el 100%. O el 80, o el 70, o el 45, o el 5. Me da Sí, lo igual. que yo quiera. Lo que yo quiera. Claro. ¿Por qué? Otra, digamos, regulación que va contra la innovación y la agilidad y contra precisamente la evolución de las universidades. ¿Quiero decir con esto que la universidad presencial no tiene un futuro? No, ni mucho menos. La universidad presencial sigue teniendo su futuro. Sí, lo único que tiene lo único- que es pero- ir adaptándose a lo que piden los alumnos. y lo que hay que entender es que hay personas que demandan diferentes tipos de educación. Absolutamente. O sea, hay personas que no pueden estar en la presencial porque no pueden hacerlo. Yo si esto fuese presencial es que me sería absolutamente imposible estudiar. Exacto. Igual que personas que tampoco pueden estar en modelo de experiencia porque hay una parte importante, pues, digamos, sincrónica, en directo. Y solo quieren estar en modelo a distancia, donde no tienen clases en directo, sino Sí, que solo vídeos, trabajos. vídeos, exámenes. trabajos y apuntes. Y estupendo también. O sea, hay diferentes modelos educativos, diferentes demandas educativas. Entonces, esas demandas educativas hacen que surjan los modelos educativos para poder satisfacer esa demanda. O sea, eso es la regla del mercado. El mercado malvado que no le gusta. Pues Gonzalo, no te voy a quitar más tiempo, que sé que eres un hombre muy ocupado. Y Gracias a ti, de Felipe, nuevo por tu te tiempo. agradezco enormemente que hayas buscado un ratito para venir y un placer. Gracias, Felipe, por tu tiempo.